Bueno, voy a retomar un poco la lectura del pliegue. Les pido disculpas por ir tan, digamos, a paso tan lento, pero les aseguro que, digamos, que vale la pena la espera porque entre medio yo sigo leyendo, investigando para poder dar una explicación cada vez mejor sobre este libro y otros textos de Deleuze. Así que a lo largo del tiempo yo espero que mi canal se vuelva como un lugar, como un recurso, ¿no? Una biblioteca o videoteca de recursos para entender el pensamiento contemporáneo, especialmente Deleuze, pero también otros pensadores. Así que si no conocen o no saben cuál es el contenido que hay en mi canal, los invito a que lo investiguen un poco, se metan en la lista de videos, en las listas de reproducción y vean si hay algo que les interese. O si no, también pueden ir, les muestro un segundito, ya que estamos, antes de arrancar, al canal, a mi, bueno, no lo están viendo ahí, pero a mi página web, que es www.estudionofi.com, estudionofi.com. Ahí si vienen a Studio NoFi van a ver muchas series ordenadas sobre temas, incluso a veces que son difíciles de encontrar en, en el canal, ¿no? Por ejemplo, la imagen movimiento sobre los libros de cine de Deleuze, los tengo organizados. Los del pliegue están acá. Todavía los voy a empezar a organizar. Voy a poner mis lecturas acá para que vean todo lo que hay sobre el pliegue, porque por ejemplo me doy cuenta de que hay material que por ahí no saben que hay. Por ejemplo, acá hay un video sobre Descartes, tengo otros videos sobre Leibniz, tengo videos donde leo la monadología, y en el futuro va a haber más contenido. Así que les recomiendo que vengan a la página web, se logueen, tienen que estar logueados acá en el... Les dejo de hecho el link si quieren de cómo loguearse, porque si se loguean van a poder acceder a mayor material. Les puedo poner solo para los que estén logueados va a aparecer algún tipo de contenido, por ejemplo, los libros o algún artículo que esté, que nombre yo acá, van a aparecer para aquellos que se logueen en la página web. Así que bueno, sin ir más lejos, vamos a volver al pliegue. Habíamos quedado en la última lectura, que fue, ya ni me acuerdo, hace un año, si no me equivoco, esto es una locura, sería una locura. Yo acabo de ver, si yo pongo acá el pliegue, perdón, este cuelgue, pero me parece, dice hace un año, si no me equivoco, 6 de octubre, está bien, hace más de un año. Hace más de un año hice mi última lectura, y lo dejé acá, en la página, ya les digo, ¿no dice la página? Ah, acá arriba. La página 13, dejamos la lectura, eso significa, si tengo el libro, para ubicarse, que estamos recién en el primer capítulo. Empieza acá, acá empezó la lectura, seguí por acá y ahora estamos acá, o sea, acabamos de empezar. A medida que avancemos vamos a ir más rápido, porque yo lo que trato de hacer es darles un panorama de más o menos profundo y explicación de las cosas que van apareciendo en el libro, porque la lectura se vuelve difícil. Es como que de golpe en el primer capítulo se nos tiran un montón de datos, y que si no los captamos nos pueden perder, ¿no? Sobre todo eh, si uno es, digamos, licenciado en filosofía, probablemente eh, le resulte un poco más sencillo entender eh, como la enorme cantidad de fuentes que maneja Deleuze. Pero yo creo que incluso para un filósofo se vuelve difícil la lectura, y mucho más para no filósofos. Pero justamente
Deleuze es un autor que interesa mucho a no filósofos. Ese es el motivo por el que yo estoy haciendo este contenido, ¿no? Yo no vengo de la filosofía, sino del arte. Entonces, pero es muy pertinente. Casi todos los libros de Deleuze son muy pertinentes para la teoría estética actual, para los artistas. Hay muchos artistas que me dejan mensajes en el canal y les agradezco por esos mensajes, que dicen que les sirve mucho la lectura, porque por algún motivo, que bueno, que se podría explicar, pero este no es el momento, Deleuze es digamos, un asunto, un tema de interés para no filósofos y especialmente para el ambiente artístico, ¿no? Obviamente hay que, uno de los posibles motivos tiene que ver con el hecho de que la filosofía misma le da al arte una función o un lugar de privilegio, una jerarquía en las disciplinas central, ¿no? Es como que la disciplina central para la filosofía, para hacer filosofía hoy en día, podría decir, es el arte. Es una forma de... Digamos, la estética es central para la filosofía contemporánea. No me meto mucho más que eso, pero bueno, tiene que ver con el libro. De todas maneras, hoy, ahora mismo, llegamos a un punto en donde Deleuze va a trabajar temas que quizás se vuelvan difíciles para no filósofos, incluso para filósofos, porque se mete en cuestiones científicas. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque Leibniz es al mismo tiempo, filósofo científico, ¿no? No se puede decir en rigor que sea artista, pero anda por ahí, digamos. Es muy creativo. A su manera es un artista, pero bueno, no es un Da Vinci que fusiona ciencia y arte, ¿no? Pero sí es un filósofo que se interesa, es como se llama, un polímata, alguien que se interesa en muchos temas, pero es considerado, digamos, del mismo valor o incluso aún mayor valor, es más considerado como científico que como filósofo. Así que Leibniz, ¿no? Así que meternos con su filosofía requiere necesariamente meternos con su forma de entender la física, con su aspecto científico. ¿Por qué digo esto? En parte, vamos a ver en lo que sigue ahora de la lectura, que gran parte de su concepción, digamos, de su cosmovisión, de su forma de entender el mundo, le pide a la ciencia la inclusión de la metafísica. Hay que entender, y ahora les prometo que me voy a poner a leer, así seguimos en la lectura, pero una última cosa que quiero aclarar es que hay que entender que Leibniz aparece en un momento, digamos, esquemáticamente podemos entender que hasta el Renacimiento, ¿no? Hasta el 1500, pongámosle, 1500, entre 1500 y 1600, la filosofía preponderante y la física, la concepción científica preponderante, era la escolástica, ¿no? Tenía una raíz aristotélico-tomista. Obviamente no se puede resumir la Edad Media en eso. Es un tema para investigar en concreto, pero podemos esquematizar para poder entender esto diciendo que la escolástica tenía una fuerza muy grande y una aceptación y una autoridad muy grande durante el fin de la Edad Media. El Renacimiento coincide con un cambio, una apertura y una caída de esta autoridad de la escolástica. No significa que haya desaparecido, de hecho la mayoría de los pensadores de esa época tienen un vínculo con la escolástica, de hecho Descartes viene de ahí, digamos, pero hay como un giro en donde lo que digamos, ya no hay vuelta atrás, más allá de que pueda haber discusiones y que la filosofía, digamos, siguen existiendo pensadores que se identifican con el pensamiento escolástico aún hoy en día. La ciencia sí no vuelve atrás, en el sentido en que la física aristotélica queda obsoleta, podríamos decir. No quiero meterme mucho más en eso, quizás más adelante podamos investigar un poquito más sobre el tema o hablar un poco más sobre el tema, pero en principio tenemos que decir que la física aristotélica
se vuelve obsoleta a partir de la nueva visión científica, ¿no? Por la aplicación del método científico, básicamente por la influencia de Bacon y de Descartes, ¿no? Resumiendo, ¿no? Entre un montón de autores, ¿no? Galileo, Giordano Bruno, un montón de pensadores que, digamos, tiran abajo la cosmovisión religiosa y empiezan a pedir explicaciones racionales, mecánicas, ¿no? Esto ya es en la línea, podemos decir que Santo Tomás ya pedía explicaciones racionales y de hecho el aristotelismo exige, digamos, ya es orienta hacia el racionalismo, ¿no? La recuperación de Aristóteles a fines de la Edad Media ya nos direcciona hacia el racionalismo, pero el cambio se produce cuando ya cae la visión aristotélica de la física, ¿no? Ahora, este sería una primera movida, pongámosle, una primera moda renacentista de alejarse de la cosmovisión religiosa y empezar a tratar de explicar racionalmente. Por ejemplo, una de las cosas que piensa Aristóteles es que hay digamos, habría como dos esferas, ¿no? La sublunar, ¿no? Básicamente nuestra esfera de realidad y la esfera exterior de lo que se ven las estrellas, todo lo que es más allá de la luna, digamos, que sigue otra normativa, tiene diferentes leyes físicas, según Aristóteles, y entonces este mundo en donde hay dos leyes, dos físicas, la física terrenal, digamos, y la física celestial, cae y se empieza a entender, después de Descartes, de Newton, de Bacon, que hay una ley general para todos, una ley física general para todos, y que los objetos celestes son objetos físicos que siguen las mismas normas, aunque a diferentes escalas, que lo que se observa en la Tierra. Esta importancia que se da a la observación también hay que tomarla en cuenta. Entonces, en este contexto se revoluciona la ciencia, empiezan a aparecer distintas escuelas que explican la realidad, donde, bueno, tenemos los cartesianos, por un lado, los atomistas, por otro, ¿no? Que se recupera este materialismo atomista de la antigüedad. Entonces podemos entender que los materialistas creen que todo es una interacción material y que no existe una esfera espiritual. Descartes, por otro lado, tiene la separación entre la res extensa y la res ¿cómo es? La res cogitans, o sea, la mente y el mundo espiritual y el mundo corporal, teniendo en cuenta que lo espiritual y lo mental en Descartes están combinados, o sea, serían algo similar. Y entre medio de esto aparece Leibniz, ¿no? Un poco posterior a esto, ¿no? Descartes ya había muerto, obviamente Descartes es una de las principales influencias en Leibniz, pero la posición de Leibniz está en aquel que conoce primero muy fuertemente la tradición escolástica, ¿no? Más que Spinoza, por ejemplo, que es un contemporáneo de él, y cuando empieza a preguntarse, ¿no? Bueno, en realidad no es que empieza a preguntarse, tiene una larga trayectoria Leibniz y donde va cambiando su concepción. Pero en un primer momento es puramente escolástico, o sea, fue criado por escolásticos y entonces su primer sistema filosófico fue el aristotélico. Llegó un momento en que lo abandonó. En ese momento de abandono, él tiene una especie de interés o coqueteo con el atomismo, ¿no? Con el materialismo de un filósofo que él señala, un pensador que él señala es Gassendi, como una influencia de él. Se interesa por filósofos cartesianos, se interesa por Malebranche, por supuesto también por Spinoza, pero llega un punto en donde lo que él le va a pedir a la física y la crítica que le va a hacer a Descartes, y esto lo hablamos en el video anterior, en la primera, en el
esta primera lectura del pliegue. Un poco sobre este tema, uno de los temas centrales que hablamos ahí. Pero ahora lo entiendo, digamos, un poco de otra manera, por haber leído más en puntualmente lo que dice Leibniz. Leibniz lo que va a decir es que hace falta un plano metafísico que sostenga al plano físico o material. Y en ese sentido, él recupera de la escolástica. Es como que, si lo podemos pensar a nivel dialéctico, si podemos, solo como una forma de análisis, tenemos la Edad Media como la tesis escolástica, el cartesianismo o el Renacimiento en términos generales como una antítesis, Leibniz vendría a representar una síntesis en el sentido en que recupera, intenta, digamos, toma en gran parte la teoría cartesiana, la forma en que entiende matemáticamente el mundo y como la nueva forma de geometría analítica. Sigue, digamos, con un camino que es del cartesianismo, pero recupera, gracias a su gran cultura y a su formación inicial con la escolástica, que la podemos diferenciar de la de Descartes, porque Descartes estudia y vive la escolástica como un de manera con el autoritarismo que implica, ¿no? Digamos, no podemos usar el término autoritarismo de una manera blanda, en el sentido en que se consideraba la autoridad absoluta y ya no se podían discutir ciertos principios. Entonces Descartes se ve obligado a enfrentarse a eso. Mientras que Leibniz, en un periodo en donde la moda es más bien escéptica, lo que hace es recuperar, tratar de mitigar o relativizar la obsolescencia o lo obsoleto del pensamiento anterior. Trata de siente cierto cariño por una escuela que de alguna manera cayó un poco en desuso, ¿no? Entonces es un gran recuperador de esas teorías. De hecho, bueno, como mínima referencia del conocimiento de Leibniz sobre los escolásticos, podemos decir que su tesis de doctorado la hace sobre el concepto de individuación en la escolástica, pero de una escolástica más relacionada al nominalismo. Pero bueno, la cuestión es que la forma en que él recupera el pensamiento escolástico es incorporando la noción de forma sustancial en su teoría física, ¿no? Forma sustancial que había quedado en desuso a partir del cartesianismo. Ahora, si les interesa este tema y quisieran ahondar en cuestiones de filosofía, de este cambio y el pasaje entre la Edad Media y el Renacimiento hasta principios de digamos, a lo que llamamos la modernidad y cómo se formó la filosofía moderna, donde Leibniz es central, pueden ver, o quizás les interese, tengo un curso, pero es un curso pago, pero les dejo el link por si les interesa, les dejo el mail por si les interesa comprarlo, no está muy caro. Tengo que, algún parte del contenido lo tengo que hacer para cobrarlo para poder, digamos, seguir haciendo contenido gratuito. Les pido disculpas por esto, pero es la forma en que me encuentro yo para poder continuar haciendo contenido gratuito. Pero bueno, si les interesa me pueden preguntar, les dejo abajo les dejo un link y un mail por si les interesa esto, porque ahí hablo mucho más en profundidad de Descartes, Leibniz, el Renacimiento, un poco de la Edad Media y un poco de la modernidad. Siguiendo con esto, vamos a leer un poco, hacer una pequeña lectura de hoy, teniendo en cuenta todo esto que hablamos. Van a ver que debería empezar a aparecer un poquito mayor claridad. Ahora, sigue Deleuze. Huygens, lo que tenemos que entender es que Deleuze va a... el pliegue es una transcripción de alguna manera, está basado en las clases que dio Deleuze sobre Leibniz.
y entonces tiene una función pedagógica que está, a veces está un poco oculta, parece oscura, parece como si Deleuze estuviera hablando solo y pensando, pero hay una síntesis del pensamiento de Leibniz en estos párrafos. A ver, voy a leer y después explico. Huygens desarrolla... vamos a hacer una cosa. Huygens. Quiero ver, en primer lugar, cómo se pronuncia Huygens, porque siempre... Huygens. A ver si acá. Oh. Vamos de nuevo. Huygens. 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 Bueno, no prometo pronunciarlo así porque ya me da un poco de vergüenza, pero Huygens desarrolla una física matemática barroca que tiene por objeto la curvatura. Bien, básicamente una cosa para entender. Huygens es cuando Leibniz llega a París, una parte importante de la vida de Leibniz sucedió en esta capital cultural del mundo, y especialmente en esa época que fue París. Y al igual que Santo Tomás, digamos, que también estudió en París, Leibniz de alguna manera entra al mundo cultural o tiene su periodo de mayor cercanía al mundo cultural en París, y es ahí donde conoce al que va a ser su gran maestro matemático. Ustedes saben que Leibniz estaba interesado desde muy chico en las matemáticas, así como en la metafísica. Entonces, y Huygens les quiero leer un poco la introducción que hace la Wikipedia a Huygens, ¿no? Porque les pido disculpas que voy saltando de un lado a otro, pero creo que así se lee más fácil el libro. Huygens fue un matemático holandés, físico, ingeniero, astrónomo e inventor, que es considerado uno de los grandes científicos de todos los tiempos y una figura mayor en la revolución científica. Fíjense que leo en la Wikipedia en inglés porque es mucho mejor el artículo en inglés que en la versión en español, y tiene cosas que me interesan. Ahora, en física, Huygens hizo contribuciones en óptica, mecánica, ¿no? Después estudió como astrónomo los anillos de Saturno, descubrió a Titán, una de las lunas. Como ingeniero e inventor, mejoró el diseño de telescopios y inventó el reloj de péndulo, que dicen que es muy importante para como el cuento, cómo contar el paso del tiempo. Matemático excepcional, ¿no? Con un talento excepcional. Fíjense, esto es lo que más me interesa, me parece muy para tener en cuenta. Huygens, y aparte por la influencia en Leibniz. Huygens fue el primero en idealizar un problema físico a través de un set de parámetros y después analizarlo matemáticamente. Esto parece una pavada, pero la abstracción en parámetros de un fenómeno físico, es decir, la traducción de fenómenos físicos a la matemática, es algo que hoy damos por sentado, pero digamos que tuvo su origen, ¿no? En este sentido, es como que requiere un esfuerzo de la imaginación, cosa que es un esfuerzo único, o de algunos pocos, que hicieron ese esfuerzo, lo llevaron a cabo, y ahora nosotros lo damos por sentado. Digamos, nadie se le ocurriría pensar que la física no es una ciencia exacta y que no se basa en axiomas y en la matematización de la realidad, digamos. Pero hubo un grupo de personas que se encargaron de formalizar este tipo de cosas. Bueno, por ahí es muy obvio esto que estoy diciendo, pero hay que entender que, considerando, por ejemplo, que Newton escribe sus Principia Mathematica con una terminología geométrica, y que más allá de haber sido el que inventó primero
el cálculo infinitesimal, fue Leibniz quien inventó la notación matemática con la que nosotros hoy en día todavía trabajamos el cálculo infinitesimal. Por lo cual, la utilización de un tipo de lenguaje es quizás tan importante como el ingenio que requirió el invento de la técnica del cálculo infinitesimal, ¿no? No mucho sobre esto, pero sí entendamos que era una época en la que se estaba formalizando la ciencia, para empezar, ¿no? Entonces, todos estos son pioneros y Leibniz tuvo la oportunidad de estudiar con él, con Huygens, que, bueno, lo ayudó a fortalecer sus conocimientos matemáticos. También dice, fue el primero en matematizar, dar una explicación mecanística, digamos, ¿no? Mecánica de un fenómeno físico inobservable. Habría que ver cuál es. Tiene que ver con óptica, mira, al parecer. ¿Tiene Lumière? Sí. Claro, el libro de óptica de Huygens. A ver, lo voy a buscar, porque lo tengo acá. Tengo esta edición que hace la Enciclopedia Británica. Está muy buena. Están en inglés, pero tiene muchos libros de ciencia interesantes. Y viene con el Principia Matemática y Óptica y el libro de óptica de Newton y el Tratado de la Luz de Huygens. Que si se fijan, bueno, no me voy a meter en esto, a ver, pero quiero ver. Claro, 1629, 1695. Y dice que lo escribió en el 1678, el Tratado sobre la Luz. Fíjense lo que se estaba estudiando en ese momento, ¿no? La óptica, la luz, el funcionamiento de la luz. Bueno, este cuelgue, perdón, es solo para que entendamos, nos metamos en época, ¿no? Entonces, por estos motivos, fue llamado el primer físico teórico. O sea, fíjense, ¿quién fue tu profesor de matemática? El primer físico teórico de toda la historia, el padre de la física teórica. Ah, mira qué bueno. Y uno de los modernos fundadores, o sea, fundadores de la moderna física matemática. Bien, buena onda. Es como que, no sé, tu profesor de matemática de tercer grado fue Einstein, digamos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta cómo el gran aporte de Descartes, podemos pensar que entre otros, lo que actualmente utilizamos de Descartes, por ejemplo, el diagrama cartesiano, ¿no? El eje cartesiano, la idea de representar con coordenadas numéricas una línea. Podemos decir que la matemática cartesiana, la geometría analítica, se concentra especialmente en la línea y entiende el espacio como un eje, como un cubo, digamos, de manera formado por puntos y líneas, mientras que los que vinieron después, siguiendo, digamos, partiendo de las investigaciones de Descartes y de todos los científicos del Renacimiento, siguieron hacia el estudio de la curvatura. Ahora, esto nos acerca, esto es importante, creo yo, esta diferenciación en el pliegue de una ciencia de lo cuadrado, digamos, y lo lineal, y una ciencia de lo curvo, ¿no? Porque lo curvo se comporta de manera más caótica, más errática, más compleja y nos acerca a la vida, digamos, más que lo lineal. Se parece más a, digamos, lo biológico es más complejo, ¿no? Por ejemplo, las formas que hay en la naturaleza son más complejas y muy difíciles de modelizar teniendo en cuenta exclusivamente puntos y líneas, mientras que si el punto se mueve de manera curva, las curvas tienen, digamos, son mucho más difíciles de formalizar.
Por lo cual, el hecho de que Huygens, ya me olvidé cómo se dice, Huygens, haya trabajado sobre esto y que haya dado esta impronta a Leibniz fue muy importante. De hecho, fíjense lo que dice. Huygens desarrolla una física matemática barroca que tiene por objeto la curvatura. Entonces ahí está asociando este barroquismo y diferenciándolo del Renacimiento, que es mucho más cuadrado, ¿no? Pensemos en las líneas de fuga renacentistas y los esquemas, la forma más esquemática del Renacimiento. Dicho sea de paso sobre este tema, digamos, sobre la estética en Deleuze y cómo diferencia barroco y renacimiento y la influencia de Wolfling, tengo un curso también que les dejo abajo el link, también es pago, pero les puede llegar a interesar. Pero ahí, digamos, trabaja, digamos, esta idea de que el barroco está más asociado a lo curvo y a lo complejo, ¿no? Cosas que en el libro es central, ¿no? Un aspecto central del libro. El aspecto del barroquismo y la relación con esta matemática curva, donde también podemos entender que la física renacentista o la física pre-leibniziana o pre-barroca era más de los sólidos, ¿no? En tanto que bloques cúbicos o cuadrados, y Leibniz va a desarrollar una física de los fluidos, o se va a interesar más en el aspecto de lo fluido, y fíjense cómo lo fluido va a estar más vinculado a lo curvo, ¿no? Fíjense la gota de agua como algo redondo, la caída del agua, la espuma, todas esas cosas son difíciles de modelizar en un estilo lineal cuadrado, ¿no? Entonces, en Leibniz, y acá entramos a un punto donde voy a tener que cortar porque ya se me hizo muy largo el video, pero voy a tratar de tener mayor consistencia en estos videos para ver si la semana que viene ya continúo con esto, pero fíjense para entender a dónde vamos, ¿no? Cómo se estructura el libro, los próximos párrafos del libro. En Leibniz, la curvatura del universo se prolonga según otras tres nociones fundamentales, ¿no? Primero, la noción de curvatura como concepto matemático, que de alguna manera agrega al concepto de linealidad del Renacimiento y que ya abre una matemática barroca. En Leibniz, esta curvatura se prolonga según otras tres nociones que son fundamentales: la fluidez, esto que dije, Leibniz va a estudiar esta física de los fluidos, ¿no? Fluidez de la materia, la elasticidad de los cuerpos, es decir, la capacidad de estirar o digamos, comprimir o estirar un cuerpo. Después vamos a ver en qué consiste eso y cómo profundiza. Y el resorte como mecanismo. Resorte tiene que ver con la recursividad. Como por un lado tenemos el sostén, pongámosle, el sostén de esta realidad que vemos es mi organismo, ¿no? Yo como organismo, pero al mismo tiempo yo estoy hecho de órganos y cada órgano tiene orgánulos o tejidos. Estos tejidos están formados por tipos o capas diferenciadas de células. Cada célula los tejidos son como organismos casi pluricelulares que están compuestos por células. Las células están compuestas por corpúsculos internos, orgánulos de células internos con un funcionamiento mecánico particular en la célula, y dentro de cada orgánulo de la célula, pongámosle la mitocondria, están en juego también, digamos, moléculas complejas, proteínas. Estas proteínas están compuestas, son como moléculas plegadas de manera muy compleja y que a su vez están hechas por combinación de otras moléculas. Las moléculas orgánicas están hechas, compuestas por átomos, y estos átomos están compuestos por los, digamos, no sé, núcleos y electrones, el núcleo por protones, neutrones, el protón de quarks. Los quarks son también un compuesto, y así llegando hasta la teoría de cuerdas actual. Podemos decir que digamos, siempre hay capas y capas y capas, y cada vez que vamos a ir a términos más chicos, más micro, vamos a encontrar un universo metido ahí adentro. Esa es la teoría de Leibniz. Entonces, y esta es la idea del resorte como algo recursivo, la recursividad o el hecho de que el sostén de
esta capa es otra capa que también tiene un valor casi de una organización, digamos, propia, que nunca acaba para Leibniz, ¿no? Entonces, en primer lugar, es cierto que la materia no iría de por sí en línea curva, seguiría la tangente. Está bien, acá ya está siendo más preciso por esto viene de creo que es una cosa que dice en los nuevos ensayos. No le daría tanta bola a esto como si quieren profundizar, hay que, digamos, es ir a leer los textos de Leibniz para ver las precisiones con las que Leibniz va, digamos, explicando su teoría y cómo se va como profundizando, cómo va trabajando el mismo tema en diferentes escritos, pero digamos que lo que entiende Deleuze nos va a decir es que el universo está comprimido por una fuerza activa que da a la materia un movimiento curvilíneo o turbulento. Sobre esto, digamos, acá va a empezar a desarrollar estas tres nociones fundamentales, la idea de fluidez, la elasticidad y la idea de resorte, en los próximos párrafos, que es lo próximo que vamos a hablar, pero está bueno dejarlos un poquito con las ganas, pero para explicar mínimamente esto último, esta idea de la compresión tiene que ver con el hecho de que esta idea de la fuerza activa es el alma, digamos, de la materia. Lo que dice Leibniz es que la materia en realidad es inerte, no tiene capacidad de movimiento, sino que es puramente pasiva la materia para Leibniz. Es potencia pasiva que es movida o organizada por una fuerza. Eso es lo que está diciendo, lo que dice Leibniz, y por eso está diciendo el universo está como comprimido por una fuerza activa. Si no hubiera ánima, algo que anime, ¿no? El animar es acción, dar acción, no podría haber organización. Entonces, es como si la materia fuera un elemento puramente plástico que algo le da, algo activa. Entonces, cuando nosotros, para que exista un átomo, se tienen que dar ciertas situaciones, y eso se fijan hoy en día que se estudia, por ejemplo, cuando se estudian en astronomía cómo se forman las estrellas, ¿no? O cómo fue el Big Bang, digamos, las nebulosas. Todo eso son situaciones, condiciones que crean de alguna manera la materia, ¿no? Y que entonces esa materia después se va perdiendo, va emanando hacia otras zonas, se va conjugando y construye conjuntos de materia más compacta hasta generarse zonas de mayor compresión, y recién en esas zonas, es decir, podemos decir, el Big Bang no tenía átomos, sino que tenía una forma desorganizada de materia que de golpe se va, digamos, organizando hasta ir formando las distintas partículas elementales, y esas partículas después se van en condiciones que cuando cambiantes van construyendo los átomos, y esos átomos en moléculas, etcétera, ¿no? Entonces, pero si mi cuerpo no estuviera sujeto a la presión atmosférica, se desharía, se desperdigaría, no podría existir. Entonces, está bien, sí, hay una organización interna mía, pero también hay una totalidad que está vinculada a presiones que construyen en hábitats, por decirlo de alguna manera. Así creo que es lo que entiende Leibniz. Entonces, no podemos pensar que solamente el individuo se basta a sí mismo, sino que hay una totalidad que está conjugada para que cada cosa pueda funcionar. Y en este sentido se va a diferenciar del cartesianismo, porque el cartesianismo entendía las cosas como objetos separados que estaban ubicados en un vacío, mientras que lo que Leibniz dice es que no, somos todos una especie de sopa, y no hay separabilidad, pero sin embargo es como que lo que nos diferencia como cosas es un elemento metafísico. Es la fuerza activa que construye nuestra unidad, la fuerza sustancial que nos da unidad. En este sentido se combina el concepto de fuerza sustancial que requiere Leibniz
para incorporar a el modelo físico al que cartesiano o de la actualidad, de su actualidad que él critica. Así que sobre esto, bueno, hoy leímos muy poco, pero creo que estas charlas sirven. Déjenme comentarios, cualquier cosa, pero aunque hayamos leído poco, la próxima lo que vamos a hacer es explorar estas tres nociones fundamentales: fluidez, elasticidad y resorte, que son centrales al libro entero. Así que bueno, sin otro particular, los saludo atentamente. Nos vemos, espero, pronto. Saludos y gracias.